¿Cómo están? Buen día, bienvenidos a Pensamiento Vivo. Y hoy, como todos, van a decir que siempre digo lo mismo, pero la verdad es que yo aprendo más y me emociona mucho tener temas de gran interés, de gran impacto con personas que también son muy especiales, muy dedicadas, y obviamente hoy no es la excepción. Hoy tengo a una gran invitada que se llama Ninfis Sánchez, y vamos a hablar de Access Consciousness. Al ratito vamos a decir qué es y todo, pero para dar introducción, pues me gustaría primero saludar a mi invitada. ¿Sí? ¿Cómo estás, Ninfis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ok, gracias. Pues ella es Ninfis. Platícanos un poquito tu trayectoria, de dónde eres, tus estudios, y también me interesa mucho cómo llegaste a esto, ¿no? Porque generalmente, pues las cosas nos llegan a veces a través de señales o a veces a través de nuestras búsquedas de alguna necesidad o algo, y es bonito compartir tanto la trayectoria de ustedes para que vean el respaldo de con quién vamos a estar hablando, como el cómo llegaron a este tipo de conocimiento. A ver, te cedo la palabra, Nifis, preséntate. Bueno, yo soy originaria del norte de México. Ahí mi acento, si de repente me escuchan así como que hablando un poco fuerte, soy de Mexicali, Baja California. Trabajé muchísimos años, bueno, yo creo que casi 20 años en lo que es el mundo de la aviación privada. Yo me dedicaba a las ventas y yo tenía una vida profesional a toda madre. O sea, yo me consideraba un godín muy nice, o sea, trabajaba en una empresa de renombre internacional. Viajaba mucho, convivía con diferentes tipos de personas, tenía muy buen trabajo, tenía mi casa, o sea, mi perro, todo lo que vendría en tu checklist de cosas que deberías de tener hechas para cierta edad, lo tenía, ¿no? Y todo funcionaba muy bien, pero de repente llegó un punto en el que cuando empiezas a cumplir con todas estas, ¿no? A palomear estas cosas dentro de tu lista, pues yo decía, ¿y esto, o sea, qué más sigue? O sea, ya tengo el trabajo, ya tengo los viajes, ya tengo el carro, ya he experimentado un montón de cosas y ahora qué, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que seguía, digamos, a esa lista, o bueno, profesionalmente era una dirección, personalmente era casarme, tener hijos, ¿no? Llevar a los niños al colegio. Y yo veía eso y decía, como que todavía no estoy como que muy segura acerca de eso, ¿no? Pero al final de cuentas, como borrego, diría yo, como la mayoría de nosotros, o sea, seguimos el camino. ¿Por qué? Porque era lo que todo mundo a mi alrededor estaba haciendo. Si yo me sentía que me hacía falta algo, como que no tenía ese sentido de vivir, pues me decían, pues es que lo que necesitas es una rutina. Métete a clases de algo, métete al gimnasio y terminé metiéndome una maestría de alta dirección que detesté cada minuto de ella. Pero me metí porque era lo que me dijeron que tenía que hacer para sentirme bien. Cuando eso no funcionó, entonces, ¿qué hacías? Vete de vacaciones. Y me iba a las vacaciones a diferentes lugares, así a explorar. Era un momento de satisfacción, pero solamente era un momento. Y a las semanas volvía a retomar esto de qué onda con mi vida, no me gusta, a lo mejor así es las cosas, me tengo que esperar a que algo diferente llegue. Y entonces en la espera y en la espera no pasaba absolutamente nada. Así, tal cual. No sé si a alguien le suena como algo parecido, ¿no? De Sí, que sí, sí. realmente no estás viviendo, o sea, estás sobreviviendo, Claro. ¿no? Y así fue. Eso es como que mi Sí, 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 sí. Que a muchos nos pasa. Bueno, no, yo creo que no sé si a muchos, pero algunos siguen sobreviviendo con la rutina porque sí optan por el siguiente paso que dices, pues sí, la familia, y luego ya los hijos, y luego el perro, y luego el perico, y ahora las vacaciones con los hijos, y luego ya termina y otra vez vuelven a esas crisis existenciales, ¿no? Que de alguna manera, Uh-huh. eh, pues ya no llegan a dar un paso más quizás a romper con el molde que la sociedad te dice que haya, pero hay una insatisfacción, te lo comparto porque yo la sentí, hay una insatisfacción que está ahí, que no te deja, y cada vez va creciendo, aún,
yo decía, les digo a mis amigos, me iba muy bien en algo que no me gustaba hacer. Claro. Y luego precisamente pasa esto, ¿no? De que tienes todo ante los ojos de alguien, ¿no? O sea, te va muy bien y te ves feliz, pero tú por dentro, o sea, no te sientes bien y el día que explotas o que dices, no me siento bien, te dicen, pero ¿por qué? Si tienes todo, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿de qué te estás quejando, ¿no? Claro. Y lo que me pasó a mí, o sea, fue precisamente que yo llegué como a un cierto punto en mi carrera profesional en donde se dio la oportunidad de irme a vivir a otro país. Me habían ofrecido un trabajo en Colombia, era una alta dirección, era algo completamente nuevo. Entonces yo ya estaba así de que planeando mi futuro, ¿no? O sea, de cómo va a ser mi vida en Colombia, de qué es lo que tengo que vender que tengo actualmente para mudarme de país, ¿no? O sea, y dentro de esa emoción y ese entusiasmo, ¿no? Por algo nuevo y desconocido, de repente me hacen saber dentro de la empresa que trabajo que el puesto que me había ofrecido un gerente y todo lo que llevábamos de lo establecido, ¿no? O sea, no existía. Era algo que no había sido aprobado, que ya sabes, procesos burocráticos y todo este rollo. Entonces ahí fue el momento en el que para mí fue una gran frustración, un gran enojo, un súper enojo, o sea, porque me sentí engañada, me sentía defraudada, me sentía abusada también, ¿no? O sea, porque todo, hace cuenta, pues imagínate que te ponen todo en charola de plata y luego te dicen, ah, adivina que todo era una mentira. Pues sí, ¿no? ¿No? Entonces, ahí yo creo que para mí fue el empezar a darme cuenta, fue como el cubetazo de agua fría, de darme cuenta de esto quizás lo estás haciendo como culpa de un trabajo, pero realmente es algo que ya viene desde hace tiempo sucediendo donde tú no estás feliz y esto solamente fue como que la gotita que derramó el vaso, ¿no? O Sí. sea, del, hey, alerta, ¿no? Y yo llevaba ya tiempo que había empezado a hacer cosas holísticas de diferente tipo, o sea, también soy angeloterapeuta, también hice mi parte de Theta Healing, exploré con meditación, biomagnetismo, chamanismo, un montón de cosas. Y yo había tomado una clase de barras de Access y no pasó nada cuando tomé esa clase. De hecho, no fue algo lindo, no fue algo que me abrió un panorama ni nada, pero en el momento en el que sucede esto del trabajo ficticio, ¿no? Sí. O sea, me puse a sacar ahora sí que todas las herramientas que tenía en mi cajón para tratar de sentirme bien. Y Claro. mi último recurso fueron las barras de Access. O sea, porque ya estaba tan desesperada de que no se me quitaba este enojo, de que ya había hecho tantas cosas y no se me quitaba y no se me quitaba. Y cada vez que me acordaba, mira, me volvía a enchilar y me empecé a correr barras de Access, que las barras de Access son 32 puntos de energía que tenemos en nuestra cabeza y que te los tocan de una manera súper suave, ¿no? No es como que te estén taladrando, no tienes que hacer una meditación, no te tienes que poner en un estado de nada, simplemente te acuestas, ya sea en una camilla, en una silla de cero gravedad, inclusive puede ser en tu cama o en el sillón de tu casa, y empiezan a tocarte estos puntos de una manera tan gentil que lo que hace para mí es como si fuera, imagínate como si fuera un destapacaño. ¿Qué es eso que está tapado? Es todo el enojo, es toda la frustración, la ansiedad, en algunos casos depresión, tendencias suicidas, o sea, son un montón de cosas que todo eso no es de nosotros, sino que nosotros siendo como una esponjita empezamos a absorber todo eso y lo empezamos a hacer tan reales que hasta piensas que es tuyo. Entonces, lo que hacen las barras es que precisamente, imagínate que eso está atorado en tu cuerpo, ¿no? Hasta a veces lo puedes sentir, las mentadas bolas estas como de estrés que te pasan. Sí, claro. ¿No? La tensión que tienes en tu cuerpo. Entonces, lo que hacen las barras es como si fuera este destapacaño, que lo que hace es que permite que toda esa energía, todos esos pensamientos, todos esos sentimientos, todo eso que traes, se empiece a disipar.
Entonces me empecé a sentir súper bien. De repente Ok. ya no estaba enojada. De repente ya no está enojada, pero fue como, ok, bueno, pues ya no estás enojada, ya te diste cuenta que este fue como la señal de que algo está ocurriendo aquí, que no estás contento con tu vida. Y entonces empecé a realmente ponerme a ver mi vida y dije yo, pues es que, ¿qué quiero para mi vida? Ujú. ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida? ¿No? O Sí, sea, porque no, ya lo de, digamos que antes mi máximo era como escalar dentro de la empresa. Entonces claro. dije yo, eso no es verdad, eso ni siquiera es mío, ese sueño no es mío, Sí, le corresponde a alguien más, entonces yo qué quiero, así ¿no? es. ¿Y cuántas personas siempre están viviendo así? Ok, Que, que están como persiguiendo la chuleta de alguien más, así es. la vida de alguien más, pero no Ujú. es tuyo. Ok. Entonces empezaste a correrte barras, que más adelante les vamos a explicar para la gente que digan, pero sí, ¿nos qué es eso? ¿De dónde viene? Dime. Pero tu experiencia fue primero como consultante, o sea, a ti te hicieron las barras, te empezaste a sentir mejor, ¿y qué cambió y qué pasó después? O sea, te decidiste acercar más a este tipo de herramientas, a este tipo de tecnología. ¿Qué pasó con tu trabajo? Para que no nos dejes en ascuas En ahí el nada más. chisme. Sí. En el trabajo continué, ¿no? O sea, y como cualquier persona que ha trabajado en empresa y con equipos, pues suceden muchas cosas ahí dentro, ¿no? Hay muchos personajes, hay muchas intensidades, hay mucha presión y de alguna manera te acostumbras a vivir en estrés, ¿no? Uh-huh. Lo que yo me empecé a dar cuenta entre más me corría barras era que me daba cuenta que el ponerme yo estresada no era algo que realmente era mío, sino que era más bien como una reacción a algo que estaba sucediendo Uh-huh. dentro del equipo y eso, ¿no? Entonces yo decía, ok, no puedo dejar mi trabajo ahora porque económicamente no podía, ¿no? Claro, claro. Pero decía yo, y no estaba totalmente feliz, Uh-huh. no por lo que acababa de suceder, sino me di cuenta que no era tan feliz en mi trabajo como yo pensaba, ¿no? Ajá. Entonces dije yo, ok, si no me puedo salir corriendo ahorita de este trabajo, porque económicamente no puedo, Uh-huh. ¿no? Y aparte no estaba así como que súper convencida de irme. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que yo puedo empezar a hacer para que dentro de mi trabajo yo esté bien, ¿no? Claro. Entonces empecé a hacer diferentes cosas, o sea, cosas bien tontas o simples, o sea, empecé a ponerme un playlist que me gustaba con mis audífonos. Uh-huh. Trabajaba yo mucho con Excel, entonces mi Excel era como un arco iris, o sea, Okay. de todo así, ¿no? Uh-huh. Me compré una taza diferente para mi café, que si eres godín, sabes perfectamente que Sí. es la taza de tu café, El termo o la taza, ¿no? Ay, ¿no? O sea, claro, claro. empecé a meter como estas pequeñas, yo le llamaría como destellos de felicidad. Ajá. Era, Creativos, que era esa energía creativa a fin de cuentas, ¿no? Para darle esa variedad y crear una atmósfera que favorece al menos la convivencia ahí con tu relación. claro, porque querer cambiar a la empresa, querer cambiar a las personas que trabajaban junto conmigo, o sea, era imposible. Yo tenía que empezar en algún lugar y empezaba conmigo, Uh-huh. ¿no? Claro. Entonces me empecé a dar cuenta de que me empecé a hacer más feliz entre las barras Uh-huh. y entre estas pequeñas cositas, me Uh-huh. empecé a hacer más feliz. Y entonces de repente lo que empecé a notar era que si antes había cosas que me alteraban, que me estresaban, que les daba yo demasiada importancia, empecé a ver las cosas como realmente eran, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, cualquier persona que ha trabajado en empresa y es fin de mes, o sea, que si el reporte, Uh-huh. que si todos nos vamos a morir si no está hecho para el día 30 o el 29, ¿no? O sea, de Sí. que todo se va a ir al carajo. Y de repente yo veía las cosas y decía, ok, yo voy a cumplir con esta fecha de entrega, porque es Uh-huh. parte de mi chamba, pero ¿verdad? ¿Las cosas se van a ir al carajo? No. ¿Verdad? ¿Me van a despedir por esto? Por supuesto que no. O sea, Sí, sí. entonces empiezas a tener más conciencia, te empiezas Uh-huh. a dar cuenta de qué es lo que verdaderamente tiene importancia para ti.
Ujú. ¿Y qué es eso que te estuviste comprando de alguien más o de algunos más? De cómo deben de ser las cosas, de qué es lo importante, de qué es lo que va a pasar. Y cuando te empiezas a ser verdaderamente consciente de eso, dices tú, pero esto es una mentira. O sea, he vivido yo engañado todo, Sí, sí, sí. todo este tiempo, ¿no? Atrapada en el sistema, ¿no? De alguna manera. Exacto, atrapado en el sistema. ¿Y cómo fue tu inicio ya para empezar a involucrarte en lo que son el Access Coaches? No sé si después empezaste a tomar más cursos, porque sé que hoy, ahorita más adelante nos platicas, ya tienes actividad más intensa en esto. Ujú. Entonces, ¿cómo es que ya te empezaste a involucrar en el tema? Pues yo después de que empecé a notar todo esto, dije yo, necesito tomar otra clase de barras porque quería reforzar como ese conocimiento. Ujú. Y Access no se trata nada más de las barras, sino que son diferentes herramientas que puedes utilizar para tu vida, ¿no? Entonces, encontraba una herramienta, la practicaba, luego encontraba otra, la practicaba. Y luego dije yo, quiero más, ¿no? Quiero más. Ujú. Y después de ahí tomé una clase que se llama El Fundamento, que Ujú. son 3 días y medio, donde vemos diferentes temas de dinero, cuerpo, relaciones, tu negocio, tu familia, o sea, son diferentes temas. Y cuando tomé esa clase dije yo, wow, o sea, he estado viviendo, no sé, como cavernícola en mi propia cueva, Sí. en mi propia cueva, construida con un montón de cosas que son estúpidas. Bueno, para mí así Sí, lo sí, son. sí. Y después de ahí dije yo, quiero más. Ujú. Entonces tomé otra clase y luego tomé otra clase y luego tomé otra clase, ¿no? Y Access Consciousness sí es una metodología, pero aparte de eso, es una compañía global. O sea, Access Consciousness está en 174 países, todo el material se traduce a más de 20 idiomas, o sea, hay mucha información allá afuera. Entonces yo, viniendo del mundo corporativo, quedé muy encantada de ver esta compañía global, de cómo funciona de una manera diferente, utilizando herramientas de Access Consciousness. Ujú. Entonces, ahora sí que no lo puedo llamar suerte porque sé que todo lo que yo elegí, cada una de esas clases, el estar presente, el utilizar las herramientas, me empezó a abrir un camino. Pero Ujú. cuando menos pensé, Access me llama a mí y me dice, oye, te quieres venir a trabajar con nosotros? Y yo, órale, va, ¿de qué? No sé, pero yo apuntada. Entonces empecé a trabajar en servicio al cliente de Access Consciousness. Después me invitaron a participar como traductora de español. Me apunté en eso y posteriormente llegó otra invitación para trabajar como coordinadora de idiomas de las clases de Access Consciousness. Y al mismo tiempo yo elegí ser una facilitadora. Entonces yo puedo dar clases de diferentes temas de estas herramientas de Access, ¿no? Y luego en eso llegó COVID y el sueño Godín mío, porque no sé si es el sueño compartido de todos los Godines, pero el sueño Ujú. Godín mío, hubo recorte de personal en la empresa en donde estaba. Ujú. Entonces recortaron a más de 400 personas. Ajá. Entonces yo fui de las más felices al menos y dije yo, wow, entonces ahora realmente no hay nada que me detenga. Claro, y además porque sí pesa, yo lo viví también, yo también trabajé 15 años así en empresa Godín con tu pastel el día del cumpleaños, con tu refresco ahí. Adornado el día de tu cumpleaños. Sí, tu lugar adornado, llegabas y ya sabías y ya sabes, ¿no? Y vámonos a comer y el café y la cafetera, bueno. Pero te pesa el dejar de repente, dices, bueno, hay una trayectoria, estoy aquí, si renuncio, por más inconforme que esté, como que te va pesando. Y a mí, en lo particular, puedo compartir el sentimiento, pues la empresa de repente dice, se va, ya me habían capacitado tanto, yo veía a los consultores y decía, yo quiero ser consultor, qué padre viajar, qué padre llegar, y yo tenía a veces más conocimiento que los mismos consultores que venían, y dice, pero me daba miedo, como tú dices, tengo que dejar. Y ¡pum! De repente anuncian que la empresa, yo trabajé para IBM y para Hitachi,
pues se va a ir a Filipinas. Y yo, ¡ay, qué bueno! Todo el mundo bien agüitado porque iba a cerrar la planta y yo estaba feliz porque quizás no concebía cómo podía suceder. Y las cosas se acomodan, ¿no? Y hoy creo que puedes hasta compartir que era parte de esa intención sana de energía que estabas tú atrayendo a tu vida, ¿no? Sí, o sea, porque yo ya me había dado cuenta que ya sabes como cuando llegan las cosas hasta un cierto punto, donde ya no va a dar más. Así es. O sea, es como cuando estás en una relación de pareja. O sea, tú sabes cuando llega ese momento en el que vas a cortar con alguien porque ya es lo mismo, ya es el mismo ciclo, no vamos ni para enfrente ni para atrás y nadie está feliz, ¿no? Así es. Sí, Entonces, cuando me despiden, digo yo, wow, puedo elegir, ahora más que nunca puedo elegir cualquier cosa, ¿no? Entonces empecé a hacer... Pero tú ya hacías las dos cosas, Nifis, o sea, ya estabas involucrada, entonces repartías tu tiempo un poquito acá y por los eventos, etcétera. Ok, muy bien. No sé cómo le hacía, la verdad, o sea, porque yo ya estaba traduciendo y, por ejemplo, yo traducía mucho con un facilitador de Europa. Entonces, imagínate que él empezaba sus clases a mis 10 de la noche y terminábamos a las 5 o 6 de la mañana. Dormía, yo hacía home office, ¿no? Y luego más en pandemia. Entonces, dormía, no sé, unas 2 horas y media, y a las 8 de la mañana ya estaba como podía conectada en la computadora, hacía mi jornada y luego otra vez me dormí una siesta y en las 10 de la noche volví a empezar a trabajar, ¿no? O sea, pero era algo que no me pesaba. No, te apasionaba, te desconectaba, te daba ese flow que le llaman, ¿no? De involucrarte con algo que amas y todo desaparece, ¿no? Hambre, sueño, todo. Es como cuando estás haciendo realmente lo que te gusta, o sea, el tiempo se te va volando, no se te hace pesado, nada es imposible, o sea, haces que las cosas funcionen de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando llega esto, lo del despido, yo ya estaba trabajando más y más con Access. Creo que duré una semana y media sin trabajo oficial, porque en eso, o sea, se dieron cuenta que ya no trabajaba en el corporativo, me mandaron, me ofrecieron diferentes puestos dentro de la compañía y al mismo tiempo dije yo, wow, o sea, puedo elegir cualquier cosa. Entonces me puse a ver mi vida y dije yo, ¿y si me voy y me vivo, y vivo en Ciudad de México? O sea, porque era algo que siempre me había llamado la atención, ¿no? Hice algunas preguntas acerca de cómo sería mi vida dentro de 5 o 10 años y elegía eso. Cuando pensaba en eso, yo sentía una expansión así de todo mi ser. Y dije yo, va, eso es lo que voy a hacer. Entonces vendí mi casa, dejé a mi perro con mi mamá y me vine a vivir para acá, para Ciudad de México. Entonces, estoy al 100 de mi tiempo, tanto trabajando con Access dentro de la empresa y trabajando en mi propio negocio, ¿no? De lo que a mí me gusta hacer. Dar clases, invertir, vender cosas por internet, o sea, de todo, ¿no? Y, y pues suena a lo mejor muy fantasioso o muy ideal ahorita todo esto, ¿no? O sea, como la historia como una, no sé, como una caricatura de Disney si quieres, ¿no? Pero realmente, o sea, cuando empiezas a tomar estas elecciones de qué es lo que te gustaría tener en tu vida, se requiere de acción también, Claro. ¿no? O sea, porque sí que padre, sueñas, idealizas, te imaginas las cosas, o sea, pero también se requiere de acción de tu parte. Y hay muchas veces que las acciones, ¿no? Lo que se requiere hacer o hacer, es cuando mucha gente, o sea, le da así y dice, no, mejor regreso a donde estaba, ¿no? Me quiero quedar en lo seguro, en lo que yo conozco, o sea, pero para mí es como, ¿y dónde está la aventura del vivir en eso? Así es. ¿No? Porque pues para atrás ni para agarrar vuelo. No. Y cada vez lo bonito es que cada día sea de los mejores días de tu vida y que sientas ese avance, esa evolución a fin de cuentas, porque te inconformas, ya no quieres regresar a lo que estaba antes, aun cuando lo disfrutabas en su momento y decías, estoy avanzando y me siento feliz, me siento pleno,
pero como bien mencionas, no ve uno más allá. Ahorita estoy leyendo un libro de Cumple tus sueños de John Maxwell, que ahí me lo topé, y precisamente dice eso, o sea, lo que hace la diferencia entre un soñador que cumple sus sueños y el que no, es la misma diferencia entre ser ordinario y ser extraordinario. O sea, ese extra es la acción, tal cual lo que mencionas, ¿no? O sea, tengo la intención, tengo las ganas, tengo el deseo, tengo mi sueño, pero sin acción no sucede nada. Oye, Nifis, ahora explícanos un poquito, danos ahora una pequeña reseña de qué son las barras de Access, quién las creó. Ya nos dijiste que fue es una empresa muy grande, que así es una corporación que está en todo el mundo, pero platícanos un poquito qué es, y mencionabas que hay diferentes herramientas. Obvio, la información que nos vas a compartir, pues es nada más como así, ¿no? Una espolvoreadita, que es lo que me atrajo a mí, y lo confieso aquí de la cámara. Yo me hicieron barras, también como que sentí un poquito, sentí algo, porque como que curiosamente llegan en un momento en el que estás en cambios, en el que estás buscando claridad, en el que estás de buscador. Y una de las herramientas que yo también fue eso, no fue como mágico de que, ay, ya sentí, ya se me quitó esto, y no. Sin embargo, me abrió la puerta a ciertas herramientas que después empecé a investigar más, y como todo, pues requiere entenderlas, no nada más es ver. Yo, por ejemplo, ya había leído un libro del autor y no lo entendí, yo lo vi como un libro más, ¿sabes? Así Me como, pasa igual. como que escuchas una canción y ahí está padre el ritmo, pero ya oyes la letra. Entonces ya después, entendiendo cómo funciona todo esto, lo de las preguntas que mencionas, de que hagas la pregunta, lo de que todo está ya hecho, o sea, hay estas afirmaciones. A mí lo que me enamoró, te voy a confesar, obviamente soy un iniciado, pero lo que me enamoró son las infinitas probabilidades, el hecho de no concluir, que menciona, no concluyas, sino que ábrete, ¿no? ¿Qué más puede suceder, etcétera? O sea, dejar abierto todo lo que tu limitado mundo no alcanza a ver. A mí eso dije, wow, no solo son afirmaciones positivas, no solo son frases poderosas, no solo son preguntas, sino que es un contacto con el creador del universo, ahí me atrapó. Y empecé y vuelvo a escuchar el libro y digo, wow, ya entendí esto, ya entendí esto, ya entendí esto. Entonces, obviamente, la información que vamos a compartir desde el amor contigo, pues son tintes. A mí lo que me gustaría es que la gente tuviera una idea de qué se trata y se acercara en un futuro, ¿por qué no? Entonces, platícanos, a ver, ahora sí, un poquito, ¿qué es Access Consciousness? ¿Cuáles son los tipos de herramientas? ¿Cuáles son los fundamentos básicos que pudiéramos compartir al menos a este nivel? Bueno, ok. Entonces, hay mucho, pero vamos a hablar, como tú dijiste, como estos tintes, ¿no? O sea, si te pudieras llevar cualquier cosa de esta conversación, yo creo que esto sería una contribución, ¿no? Access Consciousness, su fundador es el señor Gary Douglas, que es un estadounidense de San Diego, California. Todo lo que es Access creo que llevan para 25 años desde que empezaron. Entonces, Access se divide entre lo que son las herramientas, porque así se le llama herramientas, ¿no? Y hay unas cosas que son como procesos corporales. Vamos a englobarlo en eso. Uno de los procesos corporales son las barras de Access. ¿Por qué es un proceso corporal? Porque te tocan, ¿no? Okay. Con tus manitas así. Entonces, las barras son 32 puntos de energía que tenemos nosotros en nuestra cabeza, que te los tocan así como de una manera, así como yo estoy haciendo en este momento, súper suave, ¿no? Cada una de esas barras son puntos de energía. Entonces, hay diferentes puntos de energía. Hay como control, creatividad, dinero, gozo, bondad, paz, calma, por nombrar algunas, ¿no? Entonces, no necesitas hacer absolutamente nada, como les comenté al principio. Tú solamente recibes y qué es lo que puedes experimentar. En el peor de los casos es como un masaje súper relajante que te quedas dormido. Y en el mejor de los casos, o sea, empiezas a ver estos cambios, te empiezas a sentir mejor,
De repente el insomnio que tenías ya no está ahí, la ansiedad, la tensión, las cosas que antes te molestaban, como en mi caso, o sea, de repente te dejan de molestar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando todo eso se va, cuando todo como esa basura mental se va, ¿con qué te quedas? Eso es lo que empiezas a explorar, ¿no? Y es cuando va de la mano con eso que decimos de las herramientas. Mencionábamos las preguntas. Access lo que te invita a hacer son preguntas. ¿Como cuáles? ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Son dos de las preguntas base que vas a encontrar a cualquier clase de Access que vayas, cualquier libro de Access que leas, o sea, cualquier podcast, lo que sea que escuches que tenga algo de Access metido ahí. Seguramente vas a escuchar que la gente hace preguntas, ¿no? Como esto que les decía yo, ¿cómo me gustaría que sea mi vida? ¿No? Si pudiera obtener cualquier cosa como mi vida, ¿qué me gustaría que fuera? ¿No? O sea, ese tipo de preguntas. No llegamos a una respuesta. ¿Por qué no llegamos a una respuesta? Porque una respuesta lo que hace es lo que nos han enseñado todo el tiempo a lo largo de nuestra vida, como cuando íbamos a la escuela. Encuentra la respuesta correcta, la información perfecta para entonces utilizar eso y hacerlo. Lo que te invita Access a hacer es que cuando haces una pregunta como el ¿qué más es posible? Cuando las cosas van súper bien o cuando van medio así raritas, lo que hace es que estás abriendo una puerta hacia las posibilidades. Es como si le estás diciendo al universo, muéstrame qué onda. Muéstrame qué más es posible aquí, muéstrame cuáles son las infinitas posibilidades y entonces te empiezan a llegar como estas tomas de conciencia, como estos susurros de conciencia, se puede decir, ¿no? O sea, como tú me decías, yo estaba buscando a alguien que me gustaría que hablara de Access y de repente aparecí yo. Sí. ¿No? O sea, eso es como funciona el universo. Cuando empiezas tú a pedir y se te empieza a presentar de diferentes formas, ¿no? A lo mejor no te esperabas que fuera yo, ¿no? O sea, esperabas algo más, o sea, pero algo de repente te das cuenta que es muy congruente con lo que has estado pidiendo. ¿Cómo sabes que es congruente? Porque hasta lo sientes en tu cuerpo. Sí. Te pone feliz, te expande, se te hace como, ay, qué buena idea, o sea, no sé, ¿no? Donde nosotros metemos la pata mucho es que si tú haces una pregunta como el qué más es posible y te llega algo y luego dices tú, no, es que no estoy seguro si eso es lo que debería de ser, voy a volver a preguntar, ¿no? Y entonces no le das oportunidad al universo de hacer su chamba. Es como cuando vas a un restaurante y de repente ves el menú, viene el mesero y pides la ensalada César, ¿no? Y ni bien se ha ido el mesero y luego lo vuelves a llamar y le dices, ¿sabes qué? No, quiero los tacos de adobada mejor. Se va el mesero a darle la orden al chef, sale y le dices, joven, ¿sabe qué? Se lo voy a cambiar, mejor quiero un pastel de plátano. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo con todas tus dudas, con tus inseguridades, con tratando de hacer las cosas que parezcan de una manera perfecta, de una forma perfecta? Es que no le estás dando chance de que el chef te entregue tu platillo. Ni siquiera lo puedes disfrutar. Porque tú estás impidiendo, ¿no? Que se haga esa magia. Eso es lo que sucede, o sea, a grandes rasgos energéticamente cuando empiezas a utilizar las herramientas de Access, ¿no? Sí, que comentan que tu intención ya después es incongruente con tu expresión o con tu actuar, ¿no? A fin de cuentas, entonces, pues a ver, quieres esto, pero a la mera hora estás haciendo lo contrario o pierdes esa fe o esa pues conexión, porque a fin de cuentas estás lanzando con toda la intención de abrir las posibilidades y tú solito vuelves a caer y las cierras, ¿no? Lo padre de Access es que, o sea, no tiene que ser complicado. O sea, porque si tú, por ejemplo, tú pides este regalo que te dé el universo, ¿no? O en el qué más es posible, cómo puede mejorar esto, de lo que tú quieras. ¿Qué más es posible con mi coche? ¿Qué más es posible con mi trabajo? ¿Qué más es posible con mi cuenta de banco? ¿Qué más es posible con mis deudas? O sea, no sé, por darte algunos ejemplos. Y te llega en ese momento algo, ¿no? O sea, digamos que te llega una posibilidad. No tienes por qué quedarte con eso.
Si se muestra de una manera y tú dices, sí, está muy genial y me gustaría todavía algo mejor, puedes volver a pedirlo. No Ok. es de que no es de que lo pediste mal, no es de que lo hiciste de una forma, o sea, no congruente, sino que simplemente, o sea, empiezas a tener más información. Y en base a más información tienes y más posibilidades tienes, es como, es más fácil que empieces a elegir, ¿no? Porque de repente, o sea, en lugar de tener la misma comida todos los días, de repente tienes acceso a un menú, ¿no? De 30 hojas, por así decirlo, como el de Cheesecake Factory. Entonces es como, wow, o sea, ¿qué me gustaría elegir? Eso es algo que nunca nos han enseñado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres? Así es. ¿Qué es ¿Qué? lo que comentabas de que esa, porque usaste una terminología muy de Access al inicio que mencionabas de que eso no era mío, ¿no? Ese estrés no era mío. Entonces explícale si quieres, porque ese concepto también se me hace poderoso, ¿no? Que es un entendimiento de conciencia de que sepamos que mucho de lo que nosotros estamos experimentando, incluso a veces dolores, enfermedades, Sí. pues no son míos, ¿no? Ujú. Te doy un ejemplo. Aquí en Ciudad de México que hay muchísima gente Ujú, y nosotros siendo seres altamente psíquicos y perceptivos, ujú, pues eres consciente de muchas cosas, ¿no? Si yo estoy aquí dentro de mi departamento, yo estoy muy feliz, pero en el momento en el que a mí se me ocurre salir a la calle, al súper o a la paquetería o lo que sea, me empieza a dar esta como ansiedad de que empiezo con qué bolsa me voy a llevar, no me debería de poner joyería, no debería llevar tanto dinero, qué tal si me asaltan, por qué ruta me voy a ir para estar más segura, ¿no? O sea, pero sucede en un segundo. Muy probablemente, o sea, si tú percibes cosas así, que de la nada se te meten a tu cabeza, muy posiblemente eso no te pertenece a ti. ¿A qué me refiero? Es muy probable que tú, con tus capacidades, puedas estar percibiendo lo que, por ejemplo, tú en Guadalajara estás pensando, no nada más mi vecino de al lado, o que es como estos mismos pensamientos de gente que están dentro de Ciudad de México. ujú, Entonces tú eres como esta pequeña antena, ¿no? O ujú, sea, que va detectando todas esas señales y hay veces que se sienten tan reales ujú. que hasta te puede llegar, o sea, puedes empezar a sentir como una palpitación o te duele algo en el cuerpo, no, o sea, no sé, se presenta de diferentes maneras para las personas, pero se siente tan real que tú crees que es tuyo, Ujú, ¿no? Entonces, entre más conciencia empezamos a tener con, por ejemplo, hacer preguntas, correrte barras, puedes empezar a diferenciar cuando estás siendo altamente perceptivo de lo que otras personas están pensando, sintiendo o inclusive ellos mismos percibiendo y de qué de todo eso de lo que estás siendo consciente es tuyo. ok. Y en el que 99% de los casos, todo eso no tiene nada que ver contigo, Sí. sino que tú estás haciéndote consciente de lo que está sucediendo en el mundo de alguien más. Y le das entrada, a fin de cuentas, a tu vida y tú permites que se experimente en ti, ¿no? A fin de cuentas. ¿Sí? Oye, esto de percibir, porque también veo que hay muchas oraciones que dicen percibir, ser, dentro de las preguntas. ¿Qué energía? Eso también me rompió la cabeza, me encantó, ¿no? O sea, ¿qué energía debo ser, hacer o percibir para recibir tal, ¿no? Y entonces, pues, tienen mucha razón, o sea, ¿por qué yo quiero, o sea, en qué me tengo, yo lo traduzco obviamente desde mi ignorancia en el vasto mundo de Access Consciousness, desde, bueno, si quieres algo, pues tienes que convertirte en algo digno de ese recibir, ¿no? De ese algo. Ujú. Entonces también este tipo de oraciones, como bien mencionas, de percibir ser, de esta energía de lo que yo deseo traer, ¿no? A mí. Claro. Por ejemplo, lo del percibir, o sea, un ejemplo, Sí. ¿cuántas veces has estado tú con una persona y estás conversando con ellos y tú sabes que te está echando mentiras? Ujú. Sí. Se siente, así es. O sea, por ejemplo, eso, perdón, eso no es el percibir, ese es tu saber. Sí. Cuando
o sea, tú sabes. ¿Cómo sabes? No lo puedes explicar, De acuerdo. pero lo sabes, ¿no? Ujú. Eso es cuando decimos de qué es eso que tú sabes, qué información hay ahí, porque a lo mejor no te leíste el libro de texto, no estudiaste la carrera, no hablaste con tal y tal persona, pero hay una información ahí que tú sabes, ¿no? Cuando hablamos de percibir, es ¿qué de toda esta información que hay? O sea, ¿qué de toda esa información que hay, tú sabes qué es, por ejemplo, real y qué no es real? Ujú. O sea, cuando nosotros no decimos en Access como, ¿qué sientes? Porque a final de cuentas el cuerpo es el que siente. Si yo te pellizco, tú vas a sentir eso, Sí, ¿no? Pero tú como el ser infinito tienes esta capacidad de percibir y de saber, de acuerdo. ¿no? Entonces, cuando hacemos esta pregunta, ¿qué requiero saber, ser, percibir, reconocer o inclusive hacer? Es cuando hablamos esto de la acción, ¿no? Tú ya tienes una conciencia. Ujú. Tú sabes que se requiere a lo mejor quizás una acción de tu parte para que unas cosas, o sea, se logren, ¿no? O sea, se actualicen. Y al mismo tiempo, o sea, a veces necesitas ser una cierta energía. Sí, Volvemos al tema de la pareja, ujú. ¿no? Sí, Tú conociendo a tu pareja o, por ejemplo, conociendo a tu mamá, vamos a quitar la pareja, vamos a poner de ejemplo a la mamá. de Tú acuerdo. cuando estabas chiquito y querías que tu mamá te diera algo, tú sabías exactamente cómo llegar con ella para poder obtenerlo. Sí, Sea que de repente lavabas los platos, andabas muy hacendoso en la casa, o le sonreías de una cierta manera, o le llevabas el cafecito, te aventabas un chiste que se le hacía súper gracioso. O sea, tú sabías que era lo que se requería hacer y ser para obtener eso, sí. ¿no? Entonces, lo mismo sucede o sea, en nuestra vida. Si tú Ujú. vas a hacer, por ejemplo, un trámite burocrático a gobierno, y llegas con todo tu, o sea, con toda tu cara así toda dura y necesito que me hagan esto, bla, 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 porque yo soy tal y tal persona importante. O sea, ¿realmente el cajero que está ahí en ayuntamiento te lo va a dar? No, pues no. No, o Inmediatamente va a rechazar. necesitas a veces ser una cierta energía con las personas. Si tú llegas y, hola, buenos días, ¿cómo le va? Mucho trabajo, ay, pobres de ustedes, trabajan tanto, ¿no? O sea, si tú eres esa energía que la persona requiere, o sea, tener en ese momento, Ujú. las cosas se dan de una manera completamente diferente. De El acuerdo. punto aquí es que metemos tanto nuestra mente de cómo se tienen que hacer las cosas, de qué forma, en qué tiempo, cómo se tiene que ver ese resultado, que lo queremos hacer todo estructurado. Y entonces sucede precisamente como el ejemplo esto de que yo le pido mi orden al chef y nunca me llega, porque, o sea, yo estoy aquí tratando de idealizar una situación perfecta, ¿no? Como a mí me gustaría que fuera, tratando de controlar absolutamente todo, y no le doy chance al universo que haga su chamba, Así es. ¿no? Entendido. Ujú. Nifis, ¿cómo para la gente que apenas está escuchando eso y si quiere iniciar? ¿Hay un camino realmente? O sea, hay un sendero, es decir, primero tienes que tomar son niveles, puede acercarse a cualquiera de las diferentes herramientas porque tengo entendido que hay de repente diferentes cursos que empiezan a compartir. Obviamente está el de barras de Access, que a lo mejor pudiera ser la base y a lo mejor no sé si es así, si todo Ujú. el mundo tiene que pasar primero por barras de Access, o de repente hay unos que tratan temas más específicos como el dinero o el amor o la prosperidad o la salud del cuerpo. ¿Cuál es la recomendación para la gente que se quiere empezar a acercar a esto? Lo padre de Access es que no hay un proceso uno, 2, 3 prácticamente. Ok, ok. O sea, por ejemplo, lo acabas de mencionar, Access tiene diferentes especialidades, diferentes ramas, vamos a decirlo así.
Tenemos temas de dinero, de riqueza, del cuerpo, de cómo te muestras tú en el mundo. También tenemos algo acerca de adicciones. Y entonces son muchas clases que la gran mayoría, o sea, no tienen un prerequisito. O sea, tú puedes entrar a una clase, por ejemplo, de negocios o de dinero sin saber qué es Access ni nada y se te da, a todos en la clase se les da una explicación de lo que son las herramientas de Access, cómo las vamos a trabajar con esos temas, pero ni siquiera tienes que haberte corrido barras ni saber nada acerca de Access. Puedes tomar cualquier libro que te interese de los diferentes temas y no necesitas haber hecho nada de Access. Ahora, si empiezas a llenarte de esta información, se te hace interesante y tienes como que el gusanito, lo que yo te invitaría es que pruebes una sesión de barras. Que alguien te haga una sesión de barras. O sea, en México nada más, o sea, yo creo que somos alrededor de unos 10,000 practicantes y facilitadores. Entonces, muy seguramente, o sea, quizás tu vecino es practicante de barras y ni siquiera lo sabes. Sí. Entonces, experimenta una sesión. O sea, experimenta cómo eso es para ti una sesión, cómo se siente tu cuerpo en la sesión después de eso, o sea, qué cambios empiezas a ver, ¿no? Ahora, si dices tú, me súper encantó, quiero más, como fue mi caso, yo te recomendaría que tomaras una clase de barras. La clase de barras es una clase de un día en donde das y recibes barras, o sea, aprendes tú a dar una sesión de barras 2 veces y recibes 2 veces. También se te da un manual con lo que son las herramientas base, como por mencionar algunas las preguntas que hicimos ahorita. Te empiezas a tener más información acerca de reconocer tu saber, ¿no? Hay otras herramientas para eso. Y también después de tomar esta clase, tú te conviertes en un practicante de barras, lo cual significa que tú puedes intercambiar barras con otros practicantes. Y si lo deseas, lo puedes empezar a hacer como un negocio. Si ya eres algún tipo de terapeuta, maestro holístico, etcétera, puedes incorporar esto a lo que vendrían siendo tus terapias que ofreces, ¿no? Ya después de ahí, o sea, la clase siguiente de barras, porque sí hay algunas clases dentro de Access que se requiere tener un prerequisito. Puedes tomar la clase de fundamento, que es una clase de 3 días y medio, donde empiezas a ver diferentes temas. Se llama el fundamento y me encanta que se llame así, porque imagínate que tú has construido tu vida con unos cimientos que se te fueron inculcados por tu familia, enseñados en la escuela o lo que tú mismo has aprendido a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces imagínate que esos son como los cimientos de un edificio. La cuestión aquí es que muchos de esos cimientos que se pueden percibir como súper sólidos, ¿no? O que así lo sientes, como estas costumbres súper arraigadas, ¿no? O estas creencias, o sea, que es como, así hemos sido en nuestra familia o así somos porque somos mexicanos o argentinos o bolivianos o lo que sea, te empiezas a dar cuenta de que todos esos cimientos con los cuales tú has construido tu vida, todo eso no es tuyo, que es lo que decíamos, que tú percibes lo que es de alguien más y lo haces tuyo. Entonces, lo que hace esta clase del fundamento es que quitamos esos cimientos. No se cae el edificio, a veces se cae uno que otro ladrillo, pero lo que hacemos es que, ¿cómo te gustaría empezar a crear tu vida? ¿Cuáles son esos cimientos que para ti resuenan? ¿Qué es lo que a ti te gustaría que fueran como esos pilares de tu vida? ¿No? Y entonces empiezas a construir algo nuevo. De hecho, es como si fuera el inicio de una nueva vida. Ya sé que a lo mejor suena muy romántico, pero realmente es así, o sea, porque te empiezas a dar cuenta de qué es mi vida, cómo está mi vida ahora, qué me gustaría tener en mi vida, cómo es que llegué aquí, o sea, eso no nos importa. Lo genial es que tú ya te diste cuenta de que eso no está funcionando para ti,
que te gustaría cambiar ciertas cosas. Entonces, ¿y cómo lo cambio? ¿No? En Access, de hecho, nos llamamos facilitadores, no somos maestros. Somos facilitadores porque lo que hacemos es que te facilitamos las herramientas que requieres para tú ir hacia donde quieras. Lo principal de Access es que te empodera a saber que tú sabes, porque sí sabes, o sea, lo sabes, aunque lo quieras negar, o sea, no se puede porque ya lo traes. Entonces, simplemente nada más es esta exploración de qué más te gustaría y cómo le hago, o sea, es una como ayudadita, se puede decir, porque tú eres el creador de tu vida. Claro. Entonces, en este de fundamentos se ve como todo el panorama de las diferentes herramientas, pero sobre todo, me imagino hasta del mismo creador y fundador, cuáles son los, pues los fundamentos, valga la redundancia, ¿no? Los fundamentos de cómo es que está creada las afirmaciones, etcétera. Entonces, ese sería más que nada el caminito. Primero, experimentar la parte de los procesos corporales que mencionabas, de decir, hazte barras, practícalo, y después quizás de fundamentos, y ya ahí ya estoy dentro del espectro de Access Consciousness para seguir experimentando. Y me imagino que muchas de las personas que llegan a los cursos, que tú das algunos de los cursos, y ahorita nos compartes igual cuáles son las temáticas que tú manejas, pues también llegan por el interés sin saber realmente de Access Consciousness, sino por el tema, ¿no? Dinero, pues yo sí quiero dinero, abundancia, prosperidad, salud, cuerpo, y de ahí conocen, porque todo está fundamentado con la filosofía de estas herramientas, ¿no? Claro, o sea, y lo genial es que, por ejemplo, si tú tomas una clase como fundamento, donde hablamos de diferentes temas y compartimos diferentes herramientas, tú ya de ahí puedes elegir, o sea, ¿qué es lo que más me llama la atención? Me llama mucho la atención de lo del negocio, boom. Entonces, aquí está todo lo que necesitas saber de negocio. Me llama mucho la atención saber más acerca del cuerpo, o sea, porque otra cosa que hacemos en la clase del fundamento que se me olvidó mencionar es que aprendemos diferentes procesos de cuerpo, además del de las barras, que ya lo sabes, ¿no? Entonces puedes decir, ¿sabes qué? Me encantó esto de los procesos de cuerpo, quisiera más, ¿no? O sea, quisiera tener más conocimiento. Entonces puedes tomar clases individuales de procesos de cuerpo de Access o te puedes ir a una clase de 3 días de cuerpo de Access. Entonces se me hace muy, muy genial eso porque no está estructurado de que tienes que completar esto, para ir esto, ¿no? O sea, lo único que sí es, por ejemplo, si vas a tomar barras y después vas a tomar, quieres tomar una clase como fundamento, como 3 días de cuerpo, pues sí necesitas tener esa información. Es como, imagínate que te vas a meter a física cuántica y apenas estás aprendiendo a sumar con 2 dígitos. Claro. ¿no? O sea, es parte de la información que necesitas tener para que te sea fácil. ¿No? Y estar involucrado realmente, porque pues ya el hecho de que te estés corriendo barras y esta dinámica de que se estén haciendo intercambios, pues ya estoy dentro, o sea, estoy realmente involucrado en lo que voy a compartir, porque pues el fundamento es la congruencia, la coherencia de que lo que estás compartiendo lo estás viviendo, lo estás experimentando, ¿no? Y que eso me parece genial. Ninfis, compártenos ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahorita en la Ciudad de México? ¿Qué temáticas son las que tú estás dando? Vamos a dejar los datos de Ninfis aquí abajo en la descripción, todo lo que nos quiera compartir para que la contacten. Y sí me gustaría, antes de concluir, pues que nos des un panorama ahorita de lo que quieras tú poner al alcance de la gente que nos está viendo. Cool. Para mí, o sea, lo que más me gusta, lo que son, digamos, mis top 3 temas, es todo lo que tenga que ver con dinero, deudas y negocio. Okay. Esos son así como lo que más me gusta hablar, o sea, tengo un background de negocios internacionales y con lo que he aprendido entre el mundo de la aviación y en mi propia experiencia de alguien que estuvo en deuda muchísimo tiempo, que eso será conversación para otro rato.
Eso es lo que me gusta mucho hacer. Todo esto es dentro de las especialidades de Access Consciousness. Soy facilitadora certificada y también del gozo de los negocios y de saliendo de la deuda gozosamente. Tengo diferentes programas en línea. De hecho, justo en octubre ahora empiezo un programa que son 10 sesiones de un libro que se llama Cómo convertirse en dinero. No necesitas tener ningún prerequisito, ni barras, ni haber tomado cualquier cosa de Access, o sea, puedes venirte a participar en el club del libro. Y de hecho, en noviembre voy a estar en Phoenix, Arizona, dando el fundamento. Y poquito después, como el 17 de noviembre, de hecho voy a estar en Guadalajara dando una clase de 3 días de negocio. Entonces, me pueden encontrar en mis redes, en Instagram como ninfis_sánchez y también igual en mi canal de YouTube. Ahí puedes encontrar diferentes cosas o también en la página de Access Consciousness para que veas todas las clases que tengo próximamente. Ok, no, pues genial. Los enlaces los dejamos aquí abajo. Y Ninfis, para cerrar, siempre les hago una pregunta a mis invitados, que la tengo ahí como cierre, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Wow, muy buena pregunta. ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Como alguien que se divirtió muchísimo en su vida. Okay. Porque sí, me estoy divirtiendo bastante. Genial, genial. Pues ahí está el mensaje, ahí está la conclusión. Obviamente nada más es un tinte. Yo los invito a que se involucren donde y como puedan. Como bien menciona Ninfis, es nada más cuestión de teclearle ahí en la computadora, en Google, en Facebook, en Insta y te va a salir. Es una red impresionante. Y algo que me ha gustado es que no está peleada con nada. O sea, no está peleada con religiones, no está peleada con la abundancia, no hay que andar caminando descalzo, ni tampoco es algo que es un multinivel acá que te van a enganchar y al rato como la piramidal, no, o sea, simplemente es una información que está ahí disponible para todos y que las personas que yo he visto y que he conocido al menos de primera mano, porque a mí una amiga fue la que me trajo el tema, son grandes seres humanos. Eso también no es fácil encontrarlos. En todos lados he visto, y como todo debe de haber, tú tienes más experiencia en los grupos, pero es imposible tener este conocimiento, lo voy a poner así de atrevido, es imposible tener este conocimiento y practicarlo y no estar equilibrado en un buen ser. Así lo voy a poner, ¿no? O sea, no es gente con maldad, no es gente que busca hacer cosas. Obviamente todos tenemos una evolución, un aprendizaje. Y bueno, pues te agradezco. De hecho, hay el último libro que leí fue el de, creo que se llama La Reina, que habla de la mujer, o la dama, o la reina. La dama. Híjole, qué bello. Y yo vi y ya después dije, este libro es para mujeres, pero me lo chuté. Me atrapó y es una forma, ahora sí, como dicen, un punto de vista de la mujer y cómo verla, hermoso, nada que ver con todas las distorsiones que de repente están por ahí, que no son nuestras, y aprendí. Pero hay mucha literatura, hay mucha gente que tiene la información, acércate realmente, si no, no estuviera yo ahorita conectado con esta información compartiéndotela. Ninfis, te agradezco de corazón, muchas gracias, de verdad te deseo que todo vaya igual fluyendo y próspero y que sigas disfrutando de tu camino, como tú dices, sigue bailando, sigue cantando, sigue alegre, día a día, ¿no? En estos micromovimientos que es lo que hay. Te agradezco mucho, gracias. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.